traducción viviente, allá está Reina Valera. Dice Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. Y me llenaré de alegría cuando estemos juntos. Otra vez, me acuerdo de tu fe sincera. ¿Qué le recuerda Pablo de Timoteo? Que su fe era ¿cómo? Su fe era sincera, su fe no era fingida. Amén. Dice, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue siendo firme en ti. Pues ya nos queda nuestro último mensaje de ser ejemplo, que terminamos con siendo ser ejemplo en pureza, pero hoy vamos a terminar, hoy vamos a hablar de ser ejemplo de fe. Timoteo fue un hombre que fue ejemplo ¿en qué? En fe. Pablo ya le había dicho que fuera ejemplo en ciertas cosas, pero le dice, mijitico, aquí yo le recuerdo a usted, no es que usted tenga fe, sino yo sé que tú tienes una fe sincera. No es una fe fingida, Timoteo. Yo sé que tú eres un hombre que codo a codo has trabajado conmigo. Amén. Entonces Pablo le dice a Timoteo y le recuerda mucho de que lo importante que es que nosotros tengamos una fe sincera, una fe no fingida. Le quiero aclarar qué es una fe sincera. En el griego, la palabra sincero dice eliklinea, que significa puro o transparente. Amén. Le hago la pregunta, ¿a usted le gusta la gente sincera? ¿Sí? ¿O le gusta la gente que le eche cuentos? No hay nada mejor en la vida que a usted le anden con la verdad por más dura que sea. ¿Cierto que sí? Es mejor una verdad que duele el corazón a una mentira que quizás nos haga reír, pero cuando entendamos o veamos la realidad del asunto, nos haga quizás doler más el corazón y ya no haya nada que hacer. Pero cuando usted y yo somos puros, transparentes, es si no ocultamos nada, diga, yo soy libre de fingimiento. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo, tú eres un hombre sincero, eres un hombre libre de ocultaciones, eres un hombre libre de estar fingiendo que tienes una fe genuina en Dios. Tú eres genuino. ¿Qué significa ser fingir? Significa de alguien que es hipócrita. El que finge, ¿cierto? Que le cae bien, pero mentiras que a usted le cae mal. Y mira que tiene a su lado y diga, a todos nos ha caído mal alguien, ¿cierto? En algún momento alguien te ha caído mal y tú tienes que fingir. O tienes que hacer cara de que me cae muy bien, ¿cierto? O de que usted la está pasando bien, pero mentiras que usted la está pasando mal. A veces hay un dicho por ahí que, como los payasos muchas veces pueden estar destrozados por dentro, pero tienen una función que cumplir y tienen que sonreír, pero no es una risa sincera, no es una risa que realmente sea libre de fingimiento, sino que finge que está feliz. Yo te hago la pregunta, ¿tu fe es sincera delante de Dios? ¿Tu fe es genuina delante de Dios o es una fe fingida? Una fe fingida, ¿qué es? Alguien que puede venir al servicio o alguien que busca a Dios para que le solucione los problemas. Pero cuando le soluciona los problemas, esa persona se olvida de Dios. Cuando Dios le da la mano y le ayuda en el momento más difícil y se olvida que hubo un Dios que cuando estuvo mal fue Él el que le tendió la mano. Una persona que cuando no hubo
provisión, no hubo una sanidad. Dios solamente fue el que trajo esa provisión y esa sanidad. Y nos olvidamos de ir a dar gracias a la casa de Dios. Eso es una fe fingida, una fe hipócrita. Pero una fe genuina es una fe, porque la fe fingida es muy parecido a los 10 leprosos. ¿Se acuerdan los 10 leprosos que Jesús sanó? Jesús sanó a 10 leprosos, pero ¿cuántos de esos 10 se devolvieron? Uno. Uno nomás fue sincero y agradecido. Y dijo: Señor, yo lo voy a seguir a donde quiera que vaya. Pero los demás, los 9, ¿qué se hicieron? Y yo quiero que hoy usted, más que pensar en otros, piense en usted mismo. Yo cuando estaba realizando este mensaje, yo decía: Señor, cuánta basura uno muchas veces carga. Cuánta hipocresía uno muchas veces carga. Y nos olvidamos en el trasegar del camino que le estamos no siendo hipócritas a la gente, estamos siendo hipócritas a Dios. Amén. ¿Me entiende esto? Nos engañamos a nosotros mismos. Dios todo lo ve. Para Él no es oculto nada. Y Dios quiere que nosotros seamos sinceros, genuinos. Pablo le reconocía que la fe de Timoteo en Dios era una fe que era fuerte. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque Timoteo trabajó codo a codo antes de él ser pastor en Éfeso, en la iglesia en la cual le encargó Pablo. Él trabajó 15 años de la mano de Pablo, recorriendo para todo lugar, todo lugar donde Pablo lo llevaba, allí iba Timoteo. Timoteo se convirtió en un hijo en la fe. Fue el único discípulo al cual Pablo le llama: tú eres mi hijo en la fe. Yo no sé cuántas veces usted puede regocijarse en que Dios le diga a usted: usted es mi hijo. No cualquier clase de hijo, no somos hijos del lechero, no somos hijos del vecino, somos hijos de Dios. Amén. Y cuando somos hijos de Dios debemos tener ese privilegio de regocijarnos en Él. Amén. ¿Eres ejemplo de fe sincera? No es malo hacernos esta pregunta. No es que sea malo que usted se pregunte a sí mismo: ¿será que yo soy sincero delante de Dios? Porque yo puedo llevar mucho tiempo en el Evangelio. Puedo predicar, puedo hacer, puedo conocer la Biblia, pero es fácil caer en la hipocresía religiosa. Es fácil caer en esta hipocresía religiosa, y les voy a decir, ayer en el ayuno yo predicaba eso. Caer en esta hipocresía religiosa es que yo recibo la gracia de Dios, pero yo recibo esa gracia, pero yo tengo que hacer eso. Yo recibo la gracia de Dios, pero hay que hacer esto. Yo te digo algo: cuando tú recibes la gracia de Dios, Dios no te pide que tú hagas nada más a cambio, sino que le obedezcas. Amén. Dios no te está diciendo: es que tú tienes que recibirme, pero me tienes que dar esto. Tú tienes que recibirme, pero tienes que hacer esto. Y eso le pasaba al pueblo de Gálatas. El pueblo de Gálatas, entre medio de la iglesia, se empezaron a levantar gente y empezó a decir a la iglesia: ustedes son salvos por la gracia de Dios, pero acuérdense que también hay que ser salvos y circuncidarnos. Acuérdense que hay que ser salvos por la gracia, pero hay que pagar indulgencias. Acuérdense que hay que ser salvos y seguimos la fe de Cristo, pero hay que hacer esto y aquello. No les bastó la gracia y el sacrificio de la cruz, sino que empezaron a poner cargas sobre el pueblo. ¿Me entiende esto? Y hay gente que pasa igual, quiere conocer de Cristo, pero le colocan tantas cargas para llegar al Señor que se vuelven una fe genuina, sin una fe fingida. Tú para ir a mi iglesia tienes que hacer aquello. Tú para conocer de Cristo tienes que ir al discipulado. Tú para conocer de Cristo tienes que hacer esto. Tú para seguir a Cristo tienes que vestirte así. Tú para seguir a Cristo tienes que cortarte el pelo así. Son ejemplos, pero quiero que lo lleve a su vida. ¿Qué cargas le colocan en
Dios no vino a ponerle cargas al hombre, Dios vino a quitarle cargas al hombre. La Biblia habla en el libro de Isaías que Él quitará toda pesada carga de nuestros hombros. Yo te hago la pregunta, ¿tú tienes pesada una carga pesada en tus espaldas? Yo no conozco con lo que tú estés cargando. Quizás tú tampoco conozcas con lo que yo lidio. Pero si algo estoy seguro es que Jesús tiene el poder para quitar esas cargas, amén. Porque el Señor quiere que nosotros tengamos una fe sincera, una fe que nos libera de la hipocresía espiritual, una fe que nos libera de esa religiosidad y esa mentira en la que quiere meter del mundo. La religión separa al hombre de Dios. La conexión con Dios me une con el Señor y con el Espíritu Santo. Pero la religión es una pesada carga que muchas veces el hombre se ha inventado para colocar reglas que ni siquiera son ni bíblicas. Hay cosas que no son ni bíblicas, son antibíblicas y la gente cree esa mentira. ¿Me entiende eso? Hay cosas con las que usted quizás está cargando y Dios dice, pero es que yo nunca he dicho eso. Jamás he hablado de esto. Pero si tú crees en el Señor, dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, amén. Muchos tienen una distorsión de lo que es la fe. ¿Qué quiero decirte hoy? La fe no es esto. La fe no es optimismo. La fe no es positivismo. La fe no es una energía o una vibra. La fe no es un deseo o una ilusión. Tú puedes ser muy optimista, pero no puedes tener fe. Tú puedes decir todo y decir que sí y ser positivo a todo, pero no tener fe. Tú puedes decir, ay, no es que esa energía que tú cargas, pero eso no es fe, eso es nueva era. Eso es el nuevo, ese es el nuevo orden de lo que quieren decir, inculcarle a los muchachos. Ay, es que tu vibra, tu energía, tu aura. Pero nosotros no creemos en energía, ni en aura, ni en karma, ni en chakra, ni en tóxico, ni en tóxicas. Nosotros creemos en el poder de Dios, amén. Dice la Biblia que el Evangelio de Dios es poder. Es poder. La fe en Cristo Jesús viene de la palabra que significa convicción, es confianza. El libro de los Hebreos nos habla de que la fe es la certeza de lo que ¿qué? De lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Es una convicción de que yo estoy convencido de que haya malo o bueno, óptimo o no óptimo, positivo o no positivo. Yo voy a creer en que Dios es bueno y es fiel. Porque el optimista, cuando ve la cosa mala, se retira lentamente. Porque no tiene fe. El positivo, ¿usted conoce gente que a todo le dice que sí? Yo conozco mucha gente que a usted le pide un favor y nunca le va a decir que no, pero no lo hace. Sí, claro. No se preocupe, pero ¿para cuándo? No es que tú vengas a la iglesia y yo sentí en la iglesia una energía, no, tú sentiste la presencia de Dios. No es que tú deseas algo, eso no es la fe. La Biblia habla de los anhelos, Dios cumple, pero Dios no es mandadero de nadie. No es una lámpara mágica que nosotros decimos, cúmpleme todos los deseos. No es que yo me ilusiono con algo, sino la fe habla de convicción y habla de propósito. La fe habla de que yo voy al propósito de Dios, amén. Yo no voy a mi propósito porque mi propósito es malo. Mis caminos son malos, pero el camino que Dios tiene para nosotros es bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que el fruto que el Espíritu Santo pone en nosotros es algo sobrenatural, que genera en nosotros
convicción, confianza en Cristo y la fidelidad de permanecer en Él. La fe genuina no aparenta, tampoco se fabrica, ni se puede forzar. Yo no puedo forzar a creer en algo. Yo no puedo decir, es que tú tienes que creer, porque la fe es un fruto del Espíritu. Y por cuanto es un fruto del Espíritu, el que la crea en mí y el que me da la convicción, diga, es el Espíritu Santo de Dios. Te hago la pregunta, ¿hay alguien aquí obligado en este día de estar en este lugar? ¿Siente usted que lo están chuzando con algo para que esté ahí sentado? Usted está por convicción. Amén. Usted está por voluntad propia. Usted está porque confía en Dios que puede hacer algo grande, igual como yo estoy en este lugar. Pero cada uno de nosotros sabemos que es Jesús el que muy dentro de nosotros, o el Espíritu Santo de Dios, el que nos hace creer en Él. La Biblia dice que es por fe que recibimos a Cristo Jesús. No le vemos, no le conocemos, no le hemos tocado, pero sabemos que existe. Amén. Y dice la Biblia, bienaventurados los que creen sin ver. El fruto de la fe es algo que nace de nosotros, dentro de nosotros, por la obra del Espíritu Santo. Si tú no tienes fe, Santiago le dice a la iglesia que si alguno tiene falta de sabiduría, y hoy yo quiero aplicarlo para la fe, si alguien tiene falta de fe, pídasela a Dios. Porque cuando tú tienes falta de algo, tú puedes decirle a Dios que lo dé en abundancia. Amén. Cuando tú tienes falta de alguna cosa espiritual, Dios es Dios, no es en el supermercado, no es en un lugar que vamos a encontrar estas cosas, es en Dios. Algo importante para ser ejemplo de fe: la fe se recibe. Tóquese aquí y diga, yo la recibo, la alimento, la fe se afirma y la fe se edifica. Yo tengo que recibir la fe, no porque otro me diga que crea, no, la recibo por convicción, creo en el Señor, creo en que Él me da la fe para creer en Él. La fe la tengo que alimentar, porque si usted no alimenta la fe, usted va a ser desnutrido espiritualmente. Va a ser una persona que no va a tener con qué pelear, y es lo que yo ayer le hablaba a la iglesia, de lo que le pasaba a la iglesia de Gálatas. Los de Gálatas les contaba que se levantaron estos diciendo, no, ustedes tienen que hacer eso. Pero Pablo dijo, siempre, hasta el día que se muera, van a tener que luchar con una naturaleza pecaminosa. Y para nosotros vencer esa naturaleza pecaminosa, mi hermano, yo tengo que tener fe, pero fe en Dios, para vencer las obras del maligno, para vencer lo que el enemigo quiera colocarme en mí. Entonces tengo que alimentarme, tengo que afirmarme. Yo quiero que hoy haga con sus pies así. Me tengo que afirmar. Me acuerdo un día en una administración que yo estaba, a alguien que estaba al lado mío, la persona que estaba ministrando le dijo, tú tienes que afirmarte. Tienes que pedirle a Dios que esos pies sean afirmados en un lugar. Tienes que pedirle a Dios que tú traigas estabilidad a tu vida. ¿Por qué, mi hermano? Porque hay gente que no solamente de pies anda de un lado a otro. Corro para un lado, corro para el otro, corro para allí, corro para acá. Sino hay gente también que el pensamiento no es afirmada en Dios. Y por cuanto sus pensamientos no son afirmados, tampoco sus obras son afirmadas. Entonces, buenamente puedes volar, pero si aquí estás volando, no puedes afirmar tu cuerpo, no puedes afirmar tu alma. Porque muchos son los planes del hombre, pero de Jehová son los planes que Él tiene. Muchas son las cosas que tú quieras hacer, quieras pensar.
pensar, pero ¿qué quiere Dios? Pregúntale a tu buen pastor, ¿qué quieres Dios para mí? ¿Qué tienes para mí, Señor? Muchas veces Dios quiere hacer cosas contigo, pero en ese pensamiento empieza a volar para allí, empieza a volar para allí. Y dice la Biblia, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios quiere materializar cosas en ti, pero cuando tú no te estabilizas o no te afirmas en la verdad de Él y esperas, aunque el camino se vea feo, cuando tú cruces ese camino vas a ver que no todo iba a quedar ahí en lo malo. A veces necesitamos entender que caminar tanto en la mente nos va a cansar. Hay gente que camina mucho en la mente, yo no sé, ¿a usted no le pasa? Yo en la mente me he pegado los viajes y no tengo que meterme nada para viajar. Pero hermano, he ido, he hecho, he desbaratado, he armado, he construido, mejor dicho, he ido de mi mamá, he vuelto, he vivido allá, he venido a... No. ¿Qué no he hecho yo? Pero que si eso fuera porque le diera rienda suelta a mis pies, mi vida estaría hecha un caos. Entonces tengo que afirmarme y decirle, Señor, ayúdame, Dios. A veces vienen estas cosas a mi mente, yo anhelo, deseo esto. Pero ¿qué quieres tú, Señor? Y ahí es donde vamos a entender que esa fe nos va a afirmar, porque es Cristo el que nos hace entender y nos hace tener confianza. Amén. Cuando tú naces de nuevo y naces del Espíritu Santo de Dios que está dentro de ti, tienes que entender que tú tienes una fe grande. Quiero que hoy te digas eso. Yo no tengo una fe cualquiera, yo tengo una fe grande. Y una fe que es Jesús. Jesús, para todo lo que hizo en este mundo, tuvo que tener fe. Creer a ojos cerrados a lo que el Padre le enviara a hacer aquí. Que aunque no iba a ser tarea fácil, Él tuvo que creer en todo el propósito de Dios. Y Él lo dijo, yo no vine a hacer aquí mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Yo te digo, tú viniste a este mundo a hacer la voluntad de quién. Piensa en un hijo. Piensa en su hijo por un momento. Usted cuando está bravo con su hijo, usted dice, aquí mando. Y cuando usted sea viejo, usted puede hacer ¿qué? Lo que quiera, ¿cierto? Lo que pasa es que nunca con Dios vamos a ser viejos. Con Dios nunca nos vamos a ir de casa, siempre vamos a estar en la casa de papá Dios. Entonces hay que hacer su voluntad. ¿Usted quiere que su hijo le haga caso? Dios quiere que usted le haga caso a él. Nos desesperamos y decimos, este chino, ¿por qué no hace caso? ¿Cierto? Y le provoca a usted, mejor dicho, tener poderes en esos ojos. Pero Dios asimismo quiere que nosotros le obedezcamos a Él. La fe de la que hoy te quiero hablar no es algo en alguna cosa, es en alguien. Porque Dios quiere que nosotros entendamos de que esa misma fe con la que caminó Timoteo. Timoteo fue la persona fiel que visitó a Pablo en medio de la cárcel. Timoteo fue parte de cuando Pablo estaba escribiendo las cartas a la iglesia de Tesalonicenses, Colosenses, Gálatas, el libro de Romanos. No era cualquiera que venía simplemente, no. Aunque era joven, él ya estaba instruido en la fe. Tenía una fe genuina, él había visto. Yo te hago la pregunta, tú puedes decir, no, yo llevo un año, pero puedes tener una fe genuina. Tú puedes decir, yo llevo tantos años. Mire, mi hermano, cuando yo me convertí al Evangelio, aunque no me gustaba el Evangelio, yo me convertí a Dios de todo corazón. Y que Dios me ayude hasta el día de mi muerte a serle fiel, a no retroceder. Yo dije, Señor, si tú me estás llamando y quieres que
ya como una abuela. El concepto mío de cristiandad era que yo ya tenía que dejarme el pelo por allá, casi pegado a las nalgas, de que tenía que empezar quizás a hablar todo chistoso, de que tenía que quizás cohibirme de un poco de cosas, entonces yo ya no me hablo con mi familia porque como son mundanos. No, mi hermano. El que trajo convicción de fe a mi vida no fue una iglesia. El que trajo convicción de fe para seguirle a Él no fue lo que a mí me dijo alguien en un altar. Fue Cristo Jesús, fue el Espíritu Santo de Dios. Y hasta el día de hoy, mire, yo por mucho tiempo fui a la iglesia en minifalda. Y mi mamá decía, por Dios, Carolina, cámbiese. Colóquese un pantalón. Y yo decía, no, yo no me voy a colocar pantalones porque de aquí yo me voy para paseo. Y para paseo yo no me voy en jean. Y me iba para la iglesia. Claro, más de uno allá pelaba el ojo. Me daba igual. Pero yo empecé a sentir en mi espíritu que Dios empezó a hacer la obra en mí. Me salió un trabajo en otro lugar y me tuve que ir de la iglesia. Y cuando fui a esa otra iglesia, yo le decía a mi mamá, mamá, mire que yo siento que cada vez que voy a ir a la iglesia me voy a colocar esa falda, yo siento como que me da cosa. Me da como algo, no sé. Y mi mamá me decía, pues mamita, pues váyase en otra cosa. Y yo le decía, sí, me voy a colocar un pantalón. Y yo empezaba en ese culto con una rasquiña porque era un sol y un calor impresionante. Pero yo empecé a sentir que el Espíritu Santo fue afirmando mi fe a medida que yo la alimentaba. Que me volví no una fe fingida, sino una fe sincera. Empecé a ver y a notar cosas en mi vida. Yo empecé a ver cambios con mis amistades. Yo dije, uy, no. Dios me hacía sentir, me decía, no hable con tal persona. No haga eso porque eso no está bien. Pero nunca nadie vino a forzarme. Aún mi mamá, de pronto ahí a regañadientes queriéndome meterlo de ella, pero mi mamá que va a ver esto, ella sabe que no me puedo cambiar, pero Dios sí. Porque es que Dios es el que hace la obra. ¿Me está entendiendo esto? Usted puede decirle a la gente muchas cosas, pero es que es el Espíritu Santo el que hace la obra. Usted puede coger a alguien a vivir y asociarle con la Biblia en la cabeza, pero la Biblia no le va a entrar. Va a seguir siendo terco, va a seguir siendo necio, pero si tú oras por esa persona, si tú le clamas a Dios, si tú le pides que el Espíritu Santo traiga esa convicción y esa fe de cambio, esa fe genuina que de verdad te lleva a ser alguien diferente, va a haber una transformación. Y eso es lo que le pasa a la iglesia. Hay gente que quiere venir a la iglesia, pero no quiere tener una fe genuina. Yo quiero seguir a Cristo, pero yo quiero vivir así. Yo quiero venir a la iglesia, pero yo quiero seguir haciendo esto. Entonces te voy a decir, tienes una fe hipócrita. No te puedes llamar cristiano, eres cristino. Eres un simpatizante. Porque la Biblia habla que aquellos que nos hacemos llamar cristianos es porque cargamos a Cristo Jesús y hacemos la voluntad, ya no nuestra, no la de la minifalda, no lo que la gente diga, sino hacemos la voluntad de Dios. Amén. Entonces cuando alguien diga, ay, tú eres cristiano, sí, yo soy cristiano, no creas eso. No todo el mundo se puede llamar cristiano. No todo el mundo es llamado hijo de Dios. Somos creación de Dios todos. Pero hay unos que Dios dijo, ustedes me aceptaron, son legítimos. Ya no son bastardos, son legítimos. Son hijos de mi redil. Porque cambiaron su vida, dejaron atrás el mundo. Y cuesta dejar cosas. Decía mi pastor, que te va a doler, te va a doler. Porque seguir a Cristo hay cosas que para uno avanzar, Dios le dice,
Y cuando Dios trae una prueba es porque quiere fortalecer tu fe y no quiere darte cualquier clase de fe. Que te llamen amargada, que te llamen amargado, mi hermano, que lo digan. Pero usted crea lo que el Señor dice. Mire, a veces usted le da la vuelta a la página y usted mira, yo veo gente con la que yo inicié en el Evangelio y me da tristeza. Porque de esos con los que empezamos no vemos muchos. Entonces usted los ve muy prósperos. Yo veo amigas muy bendecidas, pero no bendecidas por Dios, sino bendecidas por el diablo. Muchas de ellas, prepagos, OnlyFans, andando con gente más vieja que ellas para que las mantengan. Muchachos que tocaban en alabanza, tocando en un bar, tocando para discotecas, dándoles el talento que Dios les dio algún día, que los ungió para algo, dándoselo al mundo. Y uno ve y uno dice, bueno, yo fui parte de muchas veces ir a campamentos de jóvenes y ver una gente igual que uno quebrantada, llena del Espíritu Santo de Dios. Y gente diciendo, sí, Señor, yo lo doy todo. Pero esos que decían, yo lo doy todo, como la pirinola, ¿se ha visto que dice todo o nada? En el camino se olvidaron de que había un Dios y cayeron en esa hipocresía religiosa que los hace cargar a cuestas cosas que ni siquiera Dios les está diciendo. Pero cuando usted avanza ligeramente creyendo de que Dios es el jefe de su casa, que Dios le quiere ayudar, es que Dios no es su enemigo, mi hermano. El Espíritu Santo no es nuestro enemigo. Mire, hoy el mundo le hace creer a la gente que el Espíritu Santo es nuestro enemigo, que lo del mundo es lo bueno y que Dios es malo y que Dios no nos quiere. Pero es lo contrario, Dios es tu aliado en la vida. El mundo es el que te quiere llevar a caos. A veces queremos ver a flote nuestra familia, ver a flote muchas cosas, pero ¿qué nos toca? Tóquese aquí, diga. Tóquese acá la rodilla, diga, nos toca orar. Y no que la gente te vea. Porque usted puede ser muy darle la chiripiorca a la iglesia. Pero mi hermano, que usted ore y clame la presencia de Dios. Que usted sea tocado en esa presencia de Dios. Si usted clame, coloque en un cuaderno los nombres de los que usted quiere que sean salvos. Si usted quiere ver su hogar transformado, coloque ese nombre de su esposo. Dígale, Señor, yo oro por este varón. Te lo coloco en las manos. No son mis manos, son las tuyas, Señor. Quiere ver una esposa que ame al Señor. Mire, un hogar donde no está Dios no es un hogar que va a haber éxito. Un hogar donde no reina Dios no es un hogar que va a llegar muy lejos. Porque no se trata de que gobierne Andrés o gobierne Carolina, es que gobierne el Señor. Porque si queremos lucha de poderes, vamos a fallar. ¿Me entiende esto? Un hogar, una casa dividida jamás prosperará. Pablo entendió que Timoteo no era un enemigo, sino era un aliado de parte del Espíritu Santo de Dios para llevar su ministerio a cabo. Este niño tuvo la convicción de creer que aunque Pablo estaba en la cárcel, él no lo dejó botado, no tuvo vergüenza, y él le dice, te doy gracias, Timoteo, porque tú no te avergonzaste de mí aún sabiendo que estoy en cadenas, sino que fuiste fiel. La iglesia pudo haber echado, ¿usted imagina que nos metan a la cárcel a nosotros? ¿Quién sabe qué hizo el pastor? Que Dios te guarde, ¿no? ¿Quién sabe qué hizo la pastora por ahí que la metieron a la guardoca? Es que si eso se le veía una cara. Yo sabía en cualquier momento que iba a meter la pata. Y nadie ir a visitar a esa persona.
Pero Timoteo fue fiel. Timoteo iba y visitaba en esa cárcel a su jefe, Pablo. Él iba allí y podía ver la dulzura del Espíritu Santo aún en ese hombre, aunque estaba encerrado en cadenas. Y que solamente su mayor crimen era predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Hacer que los gentiles como nosotros, que por ser injerto en esa vida verdadera, nosotros somos parte de Dios. Acuérdese que Jesús nos injertó, nosotros no somos pueblo judío. Tú no vienes de ningún linaje judío. Por más que queramos ir a Israel y decir que somos judíos, no lo somos. Pero Jesús murió para injertarnos a nosotros y darnos esa salvación, amén, de la cual no teníamos derecho, de la cual no hacíamos parte. Timoteo, su mamá era judía, pero su papá era griego. Entonces cuando él conoció del Evangelio, Pablo le dijo: Timoteo, yo sé que tú vienes de una clase de cultura, que tu papá es griego, cree en los dioses, cree en una cosa, cree en la otra. Pero Timoteo tuvo la fe para creer en el Dios verdadero. No en Apolos, no en Medusa, no en los dioses griegos, sino él creyó en el Dios que tiene el poder. Y viniendo de una cultura griega, porque le voy a decir algo, Eunice y Loida no era que tuvieran mucho poder sobre Timoteo. Acuérdense que las mujeres eran muy abolidas en su autoridad en ese tiempo. No podrían opinar mucho, decir: ay, no, es que el niño es mío, peleemos la custodia. No, mamita, eso no era así. Aunque la mamá no tenía, el chino era de papá. Pero su papá, en medio de todo, yo creo que fue un hombre respetuoso en la fe de estas dos mujeres. Algo tuvo que ver de poderoso en una fe genuina. Pablo lo dice. Es que la fe en la que fue llena Eunice y Loida, así mismo esa fe la tienes tú, Timoteo. Yo creo que eran unas mujeres sobrenaturales. Porque para que este hombre se doblegara y pudiera dejar que estas mujeres con libertad siguieran a alguien con una cultura diferente a la de los griegos, es porque veían poder de Dios en esas mujeres. Cuando usted tiene una fe genuina, se le nota. Toque al que está a su lado, diga: se le nota. Se le nota, es evidente, es contagioso. Si algo es contagioso, es la fe. Porque, mi hermano, usted puede estar con alguien que... Pero, hermano, si usted tiene fe, usted le quita esa bobada que tiene y esa tembladera. Y usted le dice: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado ese poder. La fe que el Espíritu Santo coloca en nosotros nos convence de pecado y nos hace ser un nuevo hombre. Te hago la pregunta: ¿tú eres un nuevo hombre, una nueva mujer en Dios? Pero yo no quiero que me hables y me digas: uy, sí, imagínate que yo tenía unos gordos y me adelgacé y soy nueva. No, estoy hablando de tu espíritu. ¿Eres nueva? ¿Eres nuevo? ¿Se te nota Cristo? ¿Estás más gozoso? ¿Estás con más paz? ¿Te domina más el Espíritu Santo que la carne? Ya no hablas tanto de la enfermedad, sino que das más gracias a Dios. Eso es parte de la transformación. Hablas palabras que edifican a los que te escuchas. Tienes sazón lo que tú hablas. Le echa ají, le echa color, le echa buen aliño a la fe. O simplemente me transfiere de una iglesia a otra. Porque eso pasa también. Es que a mí no me gustaba ya como el cura daba
Es que no me gustaba el pastor allá como me trataba. Te cambiaste de iglesia, pero sigues igual, porque eso no se trata de cambiar de iglesia, ni de religión. Se trata de que cambies tú. Amén. A veces nos pasa eso. Solamente nos trasteamos del lugar, pero el problema lo sigues llevando tú. Tú eres el carro donde va el problema. Y Dios dice, yo quiero vaciar ese carro. ¿Se han visto el carro de chatarra que pasa a veces, dice por acá? Un camión que dice, ve, compro chatarra, y usted ve unas viejeras en ese camión, hermano. Y así nos pasa en lo espiritual. Somos un carro lleno de chatarra. Y Dios dice, yo quiero vaciar esa chatarra. Y no solamente quiero vaciar la chatarra, sino que quiero cambiar el vehículo. Porque Dios quiere hacer algo de adentro hacia afuera en nosotros, amén. Dios quiere transformarnos. Dios quiere cambiarnos. El nombre de Timoteo, si alguien quiere colocarle Timoteo a su hijo, el que honra a Dios. Timoteo, desde muy joven, decidió honrar a Dios con su vida. Pablo, en 1 de Timoteo 1:2 dice, Pablo se refiere a Timoteo, tú eres mi verdadero hijo en la fe. Cuando tú honras a Dios, Dios te dice, tú eres mi verdadero hijo. El Señor, el Padre, Dios le dijo a su Hijo Jesucristo, se abrió los cielos. Y una voz desde lo alto dijo, tú eres mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Quizás no se va a abrir una nube para decirte que tú eres el Hijo amado en el cual tiene complacencia. Pero cuando tú eres un hijo que honra a Dios con todo tu corazón, Dios te va a honrar en público. Porque Dios exalta a aquellos que le honran a Él. Vale la pena desgastarse por Dios. Vale la pena no darle la vida al Señor. Vale la pena no servirle a Dios. Cuando usted entre más joven se meta con Dios, menos males le van a llegar. Si usted dice, tengo tantos años y estos años se los quiero dar a Dios, déselos. Haga un compromiso con Él, conságrese para Él. Dígale, Señor, mira, yo he luchado tanto contra tantas corrientes. Yo no sé cuántos ríos usted haya nadado en el Espíritu, pero usted ya está agobiado por las corrientes y Dios dice, yo quiero que tú nades en los ríos míos. Porque Dios le dijo al profeta, sumérgete. Y el profeta se fue sumergiendo. Y dice que hasta que él fue sumergido completamente. Y habla de que Dios quiere una inmersión total en el Espíritu Santo. Dios quiere que usted sea pleno, lleno. No que usted sea medias. Dios no quiere que usted esté tambaleando. Dios quiere que usted sea decisivo. Amén. ¿Cómo puedo ser ejemplo de una fe genuina? Diga, debo ser persistente. Dios le gusta a la gente esforzada y valiente. Me gustaba algo que predicaba el hermano Javier y decía que Thomas Edison había intentado miles de veces para hacer la bombilla eléctrica. Este hombre insistió y persistió. Es que cuando usted insiste y permanece en algo, usted recibe. Yo he entendido en mi vida con esta iglesia esto. Al principio yo quería salir, era corriendo, yo no quería estar acá. Yo decía, no. Yo no vine fue a eso. Yo lo que vine fue, no mentiras. Pero yo no quería insistir. Y yo quería nomás que me soltara la correa con un perro y salir a correr. Pero Dios me decía, permanece, insiste. ¿Usted cree que a mí me gustaban esas palabras? No, Señor, póngase serio. Claro, como usted no es el que le toca verme la cara a toda esa gente.
Yo estoy contigo. Si tú me honras, yo te honraré. Si tú peleas todo a todo conmigo, yo pelearé por ti. Esto no se trata de gente, esto se trata del Espíritu. Esto no se trata de lo que yo quiero, no es la obra mía, es la obra de Dios. Y cuando Dios es el dueño de la obra, Dios respalda a la gente. Pero hay que permanecer. La Biblia dice que la buena obra que Dios empezó en ti la perfeccionará y la terminará. Cree eso, mi hermano. Si Dios empezó una buena obra en ti, permanece. Él está perfeccionando. Duele. A veces quieres salir a correr. A veces te desesperas por lo que ves. Pero Dios dice, insiste. Segunda de Timoteo 3:14 dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado, Timoteo. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te la enseñaron. Yo quiero que hoy usted diga, el que te las enseñó, que fue Dios, es fiel. Desde la niñez se te ha enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Dios siempre salvará a los que confían en Él. Cuando usted tiene una fe genuina y cree en Él, Él te librará. Yo no sé qué tú estés pasando, que estés viviendo, pero de que Dios te quiere librar, te va a librar. Coloque ese hijo, esa hija, esa situación en la olla pitadora. Colóquele un buen caucho y póngalo en la estufa, en el horno del Señor. Y dígale al Señor, Señor, este hijo, esta hija necesita, no cualquier clase de presión, necesita la presión tuya para cambiar. Usted le puede hacer mucha presión a alguien para que cambie, para que haga, para que se vaya, para que se mueva. Pero una cosa es que a usted lo presione Dios. Dios, si tiene que cerrar puertas o abrir puertas, Él lo hará. Amén. Pero moverá esa montaña. Usted y yo no la podemos mover, pero Dios sí puede mover las montañas. El que permanece o persiste no se moverá como en el monte de Sión. El monte de Sión no se mueve fácilmente. Permanece para siempre. Dios quiere que usted sea una persona que persista y permanezca hasta donde Dios le diga que tiene que aguantar y tiene que estar. La fe de Timoteo era una fe que no se movía por beneficios, no porque le fueran a dar un ministerio, no porque simplemente lo pusieran en título o dieran fama. Él simplemente se movió por dar su vida a Jesús. Yo te digo, la fe tuya se mueve por un milagro o porque tú amas al Señor. Porque tú le dices, Señor, venga lo que venga, yo te amo. Pase lo que yo pase, lléveme para donde me lleve, yo te amo. Sucédamelo, mire, lo cantamos acá. Tengo gozo en el día, gozo en la noche, sigo danzando. Toda la vida, no importa lo que venga, me gozaré. Tengo gozo en la calma, tengo gozo en la tormenta. Que a usted nadie le robe su paz. Tóquese ahí su mente y diga, que nadie me robe mi paz, Señor. Que nadie. La fe genuina es fiel. No hay nada más lindo que una persona fiel. No hay nada más lindo que una persona que usted diga, yo sé que yo a esa persona la llamo, le hablo y esa persona es fiel. ¿Tiene usted amigos de esa índole? ¿Tiene usted familia de esa índole que es fiel a usted? Usted puede estar metiendo la pata, pero esa gente por usted da la vida. Jesús tuvo un discípulo que fue fiel y fue Juan. Juan estuvo hasta lo más con Jesús. Todos los discípulos, ay, pero ¿dónde va a colocar a Juan? Juan iba a estar a la derecha o a la izquierda. Bueno, no. Y el Señor Jesús le dijo, ¿y a ti qué? ¿A ti qué te importa? A veces estamos más preocupados por los otros, pero cuando
cuando usted rinde su vida al Señor y hacerle fiel a Él, Dios te colocará en lugares de privilegios. Quiero que vayas a Juan capítulo 2, versículo 23. Juan capítulo 2, 23. Dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía, dice el 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Qué triste eso, ¿cierto? Que el Señor no se fiaba de muchos porque conocía su corazón, porque sabía su lealtad. Pero cuando tú eres una persona leal y fiel, muchos van a seguirte, muchos van a querer estar contigo, porque vas a ser una persona de luz, vas a ser una persona que refleja al Espíritu Santo. El problema es que muchos siguen a Cristo por un milagro, pasa como los leprosos, pero su infidelidad los lleva a que se olviden del Señor. Creen porque ven, pero el que es fiel en su fe, aunque no vea nada, cree en que su milagro llegará hasta el día que Dios lo quiera. Si no llega, no importa, yo sigo amando a Dios, yo sigo siendo fiel a Él. Amén. Una fe muestra evidencias. Y quiero que hoy te coloques sobre tus pies, por favor. Y quiero que hoy le digas al Espíritu Santo, porque esa fe que Dios quiere que tú y yo tengamos es una fe que muestra evidencias. Es una fe que es palpable, que el Señor hoy nos dice: yo no solamente quiero que tú repitas y repitas que me amas, que me quieres, sino quiero ver un cambio en tu vida. A Dios no le impresiona la gente que repite como loro. A Dios le impresiona las vidas que son cambiadas por Él, que tienen un giro, que antes era así, ahora somos así. Porque para palabrerías, muchos, pero para actos, pocos. La Biblia dice que no se trata solamente de oír, sino se trata de hacer. Amén. Señor, hoy te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos en esta mañana, Señor, y no solamente esta mañana, sino el resto de nuestras vidas, para tener una fe genuina, Señor. En medio de la adversidad, muchos abandonamos el barco, Señor. En medio de la tormenta, muchos abandonamos propósitos, abandonamos caminos donde tú nos has puesto, Señor, por el desánimo, por el temor, por la incredulidad, por la desconfianza, por la inmadurez, Señor. Pero cuando tenemos una fe con convicción del Espíritu, Señor, vamos a tener una fe genuina, Señor. Una fe, Señor, que no se doblega ante nada y ante nadie, Señor. Solamente una fe que se doblega ante ti, Señor. Una fe, Señor, que como dice el libro de Deuteronomio, Señor, que si escuchamos atentamente la voz tuya, Señor, y obedecemos a ella, Señor, esas bendiciones nos alcanzarán. Parte del libro de los Hebreos, Señor, es que vemos el salón de la fama de la fe. Hombres y mujeres tan corrientes como nosotros, Señor, tan normales como nosotros, de carne y hueso, que aunque su vida no era una vida ordinaria, tú la cambiaste a una vida extraordinaria. Tú la cambiaste a una vida, Señor, que quedaron registrados sus hechos. Cada uno de los sucesos que tú hiciste con ellos quedaron registrados en ese bendito libro que es la palabra tuya. Ayúdanos, Señor, a ser personas que dejemos huella. No huella por lo malo que seamos, no huella por lo quizás egoístas, por lo mentirosos, por lo falsos, Señor, sino que nosotros seamos luz, seamos gente transparente, pura, que podamos delante de ti, Señor, quitar nuestras máscaras y también permanecer en ese horno y creer como estos hombres en el libro de Daniel, Señor, que pudieron creer que tú estabas en el horno con ellos. Aún Darío dijo: yo veo un cuarto hombre que es como Dios.
que tiene rostro de sol, y ese eras tú, Señor, que estabas con ellos. Y yo creo, mi hermano, que si usted está en el horno metido, usted necesita que Jesús esté ahí con usted. Dios está donde lo llaman. Dios está donde le invocan, donde le necesitan. Hoy solamente dile: Señor, yo necesito que tú vengas, Dios. Es un SOS, Señor, en mi vida. Quizás tú dices: no, no es un horno, son aguas impetuosas que golpean mi vida. Siento que mi vida me cae una montaña encima. Siento que mi vida se derrumba, siento que no hay sentido, estoy cansado, cansada, pero Dios es el Dios que da nuevas fuerzas. Y yo quiero que hoy tú levantes tus manos y le digas: Señor, tú eres el Dios que da nuevas fuerzas. Tú eres el Dios que me ve. Tú eres el Dios que me ve. Agar, la empleada de Sara, estaba allá en un desierto muriendo con Ismael. Pero en medio de ese momento donde ella pensaba morir, Dios abrió un oasis para ella. Y ella dijo de sus labios: yo hoy alabo al Dios que me ve. Yo alabo al Dios que ve mi situación. Yo alabo al Dios que en medio de que estoy muriendo, estoy derritiéndome, Señor, tú estás aquí. Quizás el mundo pueda derrumbarse, pero tú estás aquí, Señor. Tú eres ese Dios que nos consuela, que nos ama, que nos liberta, que nos levanta, nos da nuevas fuerzas. Tú estás en cada asunto, cada vida que está aquí representada es un mundo, Señor, es un problema diferente, es una situación diferente, pero también es una provisión y una providencia divina diferente, Señor. Yo te pido, Señor, que el derramar de tu Espíritu hoy venga a esas vidas. Venga a cada corazón, venga a cada alma, Señor. Rompe las cadenas. Rompe cada cadena en cada hijo, Señor. Yo conozco el clamor de muchas de las que están ahí, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que traigas esa respuesta como acá. El Dios que me ve, Señor. El Dios que me bendice, el Dios que me alimenta, el Dios que me rige. Hoy trae sanidad, Señor. No lo podemos hacer solos, solas, Señor, pero tú sí lo puedes hacer. Tú sí puedes, Señor, desde nuestro interior hacernos respirar, hacernos volar de nuevo. Hacernos, Señor, creer de que aunque nuestra poca fe se esté acabando, tú nos das una fe enorme, una fe genuina, Señor, para creer no lo que el mundo dicta, no en un dictamen médico, sino en lo que Cristo determina que somos y seremos. La palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Tú eres el Dios, Señor, que levanta al caído, que levanta al pobre y al menesteroso, levanta del muladar. Y lo haces sentar junto a mesa de príncipes y de reyes. Tú eres el Dios, Señor, que levanta y provee, Señor. Porque tú eres Jehová Jireh. Tú eres Jehová Paz, Señor, Jehová Shalom. Trae coinonía en cada hogar, en cada familia, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de oposición, de división, lo atamos en el nombre de Jesús. Y declaramos la bendita presencia del Padre en cada hogar, en cada familia, en cada vida aquí representada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor, oramos.